Hoy, versos 1 al 10, continuamos bajo este sector de la palabra en el cual hemos visto desde el verso 9, 10 y hasta el capítulo 11. Vamos a estar hablando acerca del enfoque que el apóstol Pablo da a los judíos en cuanto a que los judíos como pueblo de Dios, como pueblo amado de Dios, han rechazado la gracia de Dios. Y estamos viendo de cuáles han sido esos motivos por los cuales los judíos rechazaron. Y ya tocamos un poco lo que vino a ser el capítulo 9, ¿no? En el cual el apóstol Pablo se enfoca hablando acerca de la elección soberana de Dios y la respuesta de fe, queridos hermanos, por parte de los elegidos, ¿no? Es decir, el Señor nos muestra la palabra de que en su soberanía, la palabra de Dios dice de que Él ha elegido. Todos estamos, ya lo veíamos en Romanos 3:23, todos, dice la palabra, somos pecadores y por tanto estamos separados de Dios. Pero en esa combinación de gracia y soberanía de Dios, Dios ha elegido a personas para que estos puedan venir a salvación. Ahora, esto evidentemente puede ser para los judíos bastante duro y definitivamente chocante para ellos, muy ofensivo el saber acerca de esto. Por eso el apóstol Pablo inicia allí en el capítulo 9 diciendo de que aún él mismo, si aún fuera posible en esta decisión singular de él, de que, como dice, yo mismo deseara ser anatema por amor a mis hermanos los israelitas. Él decía, si aún fuera posible que aún a través de esta decisión singular, de que yo aún incluso dejara de ser salvo con tal de que mis hermanos los israelitas vengan a salvación, al conocimiento de Dios y su justicia por medio de la fe, yo aún estaría dispuesto a dar mi vida por ello, dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque él tenía esta gran compasión y profunda tristeza hacia sus compatriotas judíos. Esto continúa, por supuesto, allí en el capítulo 10, viene a ser, por supuesto, para los judíos igualmente ofensivo para ellos, en el entendido de que el apóstol Pablo hoy se enfoca en la incredulidad voluntaria. En este capítulo 10 y durante estos 10 versículos que vamos a ver, el apóstol Pablo se enfoca acerca de la incredulidad voluntaria y consciente del pueblo de Israel en esa ignorancia espiritual. Y esto, por supuesto, los lleva lastimosamente a una condenación divina que trae como resultado. ¿Bien? Y por ello, amados hermanos, necesitamos hablar un poco acerca de nuestro Señor Jesús. Para dar continuidad a esto necesitamos, para empezar, y esto dentro de lo que viene a ser la introducción de este tema, que es el camino de la salvación, la palabra de Dios nos habla acerca de esto que es crucial. ¿Cuál es este asunto crucial? Es de que la palabra de Dios, en todo su desenvolvimiento, desde el Génesis, la palabra de Dios lleva allí una imagen que algunas veces se muestra bastante clara y otras veces parece allí como ese sello estampado que se coloca dentro de las hojas, que no se ve a simple vista, pero está allí. Y eso, por supuesto, es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, allí cuando Juan el Bautista inició el Evangelio, Juan 1:14, Juan el Bautista hablaba acerca de ese hombre que era lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 8, versos 31 al 32, nuestro Señor Jesús habló a los judíos, quienes después él de hablar, de comunicarles la palabra, hubieron personas, judíos entre ellos, quienes creyeron en Él, y nuestro Señor Jesús se dirigió a ellos y les dice a ellos: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y le dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fueron estas palabras que nuestro Señor Jesús les habló a ese conjunto de personas. Entre toda esa multitud hubieron un grupo de personas en las cuales creyeron en nuestro Señor Jesús, y nuestro Señor Jesús les dijo a ellos: si vosotros realmente conocéis la verdad os hará libres. Por supuesto, ¿de qué verdad hablaba nuestro Señor Jesús? Allí en Juan 14:6, Él mismo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, ¿no?
Entonces, aquí nosotros, hermanos, vemos de que el Señor ya estaba escrito en la palabra desde el Antiguo Testamento. Aquellos en los cuales mencionaron los profetas, aquellos en los cuales mencionó Moisés, todos ellos vinieron mencionando acerca de este Mesías que fue cumplido en nuestro Señor Jesucristo, quien la palabra misma dice acerca de Él, que Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay ningún otro camino. Fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay vida después de Él. Lastimosamente, en el mundo hay muchas religiones. En el mundo hay más de 6.000 religiones. En el mundo hay millones de sectas. Pero todos ellos, lastimosamente, llevan a la perdición. Los musulmanes, aunque tienen un método bastante estricto y muy riguroso, cuando uno va y conoce acerca de los musulmanes y conoce que ellos tienen horarios en los cuales ellos están allí de rodillas y con la cabeza al piso en oración. Y no es poco tiempo que se dedican allí a orar, sino que es un tiempo largo, tendido, en el cual ellos de una manera disciplinada están allí orando a quien ellos consideran su Dios. Pero no importa en realidad las N cosas que ellos puedan hacer humanamente hablando y consideren como algo meritorio para llegar a tener la vida eterna. Y aunque lastimosamente hay millones de musulmanes y lastimosamente aún incluso esto se está extendiendo más, aún mucho más todavía que el mismo evangelio de nuestro Señor Jesús, lastimosamente quienes creen en estas religiones, su destino eterno de ellos es la condenación. Y así como son en los musulmanes, el budismo y muchas otras religiones, todas ellas lastimosamente llevan a condenación. Nuestro Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. El apóstol Pablo ahora va a profundizar acerca de él y en los versículos 1 al 4 nos va a decir aquí acerca del plan de salvación que incluye tanto a judíos como a gentiles. Veamos ahí por favor Romanos capítulo 1 versos 1 al 4. ¿Qué es lo que nos dice? Romanos capítulo 10 versos 1 al 4, ¿no? Eso, no sé si me equivoqué al principio, pero Romanos capítulo 10, versos 1 al 4. Bien, dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así es que en este verso 1, cuando Pablo dice, el anhelo de mi corazón y mi oración hacia Dios por Israel es para salvación, lo que Pablo en realidad está queriendo expresar es, hermanos, a pesar de que todo lo que Israel ha hecho para alejarse de Dios, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo dice esto en el sentido del contexto, como ya lo habíamos hablado en el capítulo 9. El contexto en el que nos muestra, como lo habíamos mencionado en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías y los profetas ya lo habían mencionado, ¿no? De que Israel tenía un corazón duro. Ya hemos terminado de leer Jeremías, ¿no es cierto? Espero que se hayan tomado, hermanos, apuntes en Jeremías, porque, bueno, yo he tenido que dedicarle un tiempo un poquito más a este libro porque me gusta la manera en la cual Jeremías se expresa delante del Señor. Una persona, como ya les mencioné en algún momento, muy genuina, muy transparente delante del Señor. Se le denominó a Jeremías como el profeta llorón porque él lo que tenía que en el corazón agarraba y lo sacaba delante de Dios, ¿no? Así que Jeremías muestra justamente esta situación. Muestra a Israel con un corazón duro. Isaías también lo menciona. Moisés, ¿cuántas veces sucedió esto con Moisés, no? Moisés en alguna oportunidad tuvo que decirle al Señor, Señor, ya ¿hasta cuándo voy a aguantar, no? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a aguantar a tu pueblo? Un pueblo de dura cerviz. Todos quienes ejercieron un liderazgo en Israel, todos llegaron justamente a esa situación
en que Israel era un pueblo realmente duro de corazón. Y el apóstol Pablo toma ese contexto para agarrar y mencionar en este capítulo y decir, hermano, realmente es el profundo anhelo de mi corazón que a pesar de que Israel ha tomado tantas decisiones contrarias a la voluntad de Dios, a pesar de eso, deseo profundamente de que Israel sea salvo. Así es que eso es lo que dice en el verso 2, porque yo les doy testimonio, dice, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir aquí el apóstol Pablo? Ellos tenían celo de Dios, pero no estaba esto basado en un conocimiento completo de la palabra. Tenían conocimiento de Dios, pero este evidentemente no era un conocimiento completo. Su celo de los israelitas era un celo correcto, ¿no? Los judíos tenían conocimiento en parte, pero ellos no estaba ese conocimiento completo, pues de haberlo ellos tenido ese conocimiento completo, definitivamente ellos hayan aceptado y conocido a nuestro Señor Jesucristo. Así es que el apóstol allí toma esa experiencia para hablar acerca de esto, él mismo ve en su propia experiencia. Y tenemos que un poco indagar acerca del contexto en el cual vivió antes el apóstol Pablo, antes de conocer al Señor. Hermanos, ¿recuerdan ustedes algunos textos en el que menciona la vida acerca del apóstol Pablo? Vemos que él habla a Gálatas un poco acerca de sí mismo. En Filipenses habla mucho acerca de sí mismo, de lo que fue su experiencia antes de conocer al Señor. ¿Recordamos cuáles eran algunas de las del contexto de vida del apóstol Pablo? Primeramente, ¿qué era Pablo? ¿Alguien recuerda? Un fariseo, ¿no? Es decir, una persona muy conocedora del aspecto de la letra de la palabra, ¿no? Todo el Antiguo Testamento aquí, ¿no? Intelectualmente. ¿Qué más era el apóstol Pablo? Un perseguidor, ¿no? Un perseguidor de la iglesia, ¿no? Eso era también. Veamos aquí, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versos 13 y 14. Gálatas capítulo 1, versos 13 y 14. ¿Qué nos dice allí? El apóstol Pablo, cuando se dirige a la iglesia, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto estamos hablando de Gálatas capítulo 1, versos 13 y 14. Miren ustedes cómo Pablo toma su experiencia personal como una manera de demostrar que esa posición, esa actitud, esa forma de vida del apóstol Pablo no era diferente a la manera en que vivían sus conciudadanos. Todos los fariseos, los saduceos, la manera de vivir era la misma que la cual vivió el apóstol Pablo. En otros textos el apóstol Pablo dice, estuve a los pies de Gamaliel, y se conoce a Gamaliel como uno de los eruditos sobresalientes de su tiempo. Y el apóstol Pablo fue un discípulo de él. El apóstol Pablo nos menciona allí en Hechos 22, 3, también nos dice allí, Hechos capítulo 22, verso 3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Así es que Pablo se veía a sí mismo, hermanos, como un miembro entusiasta, como una persona en la cual ellos, al conocimiento que tenían, creían de que realmente estaban sirviendo a Dios en todas aquellas cosas que ellos hacían, ¿no? El apóstol Pablo también allí nos muestra esto justamente, el celo, ese celo que tenía. Además nos dice de que esto no era conforme a ciencia. Y esto es lo que nosotros aquí debemos un poquito de tratar de entender. Dice,
es que los judíos tienen conocimiento de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significaba esto? Los judíos tenían un cierto grado o clase de conocimiento, lo que nosotros llamamos en el griego es la palabra gnosis, ¿no? Una conciencia intelectual acerca de los requerimientos externos de la ley de Dios. Eso era lo que los judíos tenían. Los judíos tenían eso, lo que nosotros podríamos llamar el conocimiento intelectual de Dios. Algo en lo cual nosotros agarramos un libro y lo leemos, lo tomamos, hacemos metodológicamente un estudio y le sacamos, como decimos el jane, le sacamos a todo eso y queda aquí intelectualmente. Pero no hay en sí, eso no llega a un cambio, que para el Señor es lo más importante, un cambio en el corazón. Así que esa era la manera en la cual el apóstol Pablo está describiendo a los judíos. Esto es lo que es la palabra gnosis. Y por eso, por supuesto, genera un problema. ¿Cuál era el problema? En que no tenían, los judíos lastimosamente no tenían ni tienen, aún ahora, lastimosamente, como nación, los judíos no tienen discernimiento espiritual o ciencia. Y esto en el griego, la ciencia es epignosis, la cual procede únicamente de una relación con Dios basada en la salvación personal. Hermanos, nos damos cuenta aquí de esta diferencia que existe. Los judíos tenían una gnosis de Dios, un conocimiento intelectual de Dios, lo siguen teniendo. Los eruditos, los conocedores de la palabra, los judíos que son realmente así tan metódicos. Hace unas semanas atrás les explicaba de que aún todavía hay judíos en muchas partes del mundo, pero allí estaba un entrevistador que llegó a judíos de México, una pequeña comunidad de judíos dentro de México, y estos jovencitos entre 14, 15, 16 años, y le estaban explicando a este entrevistador qué era, en qué consistía su día. Gran parte de lo que venía a ser el mediodía, todo lo que era la mañana, lo dedicaban los judíos dentro de su educación formal, dedicaban a la oración y al estudio de los profetas. A la oración y al estudio de los profetas. Uno a uno, cada uno de ellos. Y hermanos, increíblemente, podemos ver nosotros en todos los países, nosotros mismos tenemos un nivel, un grado de civismo, el cual nos consideramos que somos bolivianos y donde vamos soy boliviano. Pero créanme que ninguno de nosotros se puede comparar al nivel de civismo y de amor que tiene el judío hacia su propia patria, a pesar de todas las cosas que ellos han vivido. Pero el apóstol Pablo dice acerca de ellos, hermanos, es que los judíos realmente conocieron de Dios, pero no conforme a ciencia, solo un conocimiento intelectual, pero no tuvieron una epignosis de Dios, que significa no solamente tener un conocimiento intelectual, sino tener una verdadera relación con Dios que le llegue realmente a una verdadera transformación dentro de sí mismo. Y eso es lo que ha ocurrido, por supuesto, con nosotros. Nosotros que no buscábamos a Dios. Nosotros que ni siquiera nos habíamos dado por enterados. El Señor fue más bueno con nosotros y en el nuevo pacto hecho con Israel, nosotros los gentiles venimos a ser los primeros beneficiados, ¿no? Donde el Señor dice allí en su palabra, tanto en Jeremías, si no me equivoco, Jeremías 31, si no me equivoco, como también en Ezequiel, cuando dice el Señor, haré de ellos, le daré a ellos un nuevo corazón. Cambiaré ese corazón duro de piedra y les daré un corazón de carne sensible a mi palabra. Y pondré sobre ellos mi Espíritu Santo y les daré la capacidad de que a partir de allí puedan tener esa capacidad de obedecer mis mandamientos, mis decretos. Hermanos, solamente ese poder transformador es Dios quien lo puede hacer en su justicia en la vida del hombre. En todo hombre quien realmente el Espíritu Santo ha obrado y le ha dado la capacidad de poder quitarse, o sea, Dios le quita esa venda espiritual que tiene y hace ver en el hombre lo que está llevando esa vida de pecado.
Dice, y lo constriñe en pecado, justicia y juicio delante de Dios. ¿Bien? Así es que en esto es lo que se refiere allí el apóstol Pablo con respecto a este verso 2, cuando dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no es conforme a ciencia. El verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, ¿no? Antes de ir a este verso 3, hay algo más allí que vemos también en este verso 2. Quiero por favor ahí que vayan a Primera de Corintios capítulo 8, verso 1. Primera de Corintios capítulo 8, verso 1. ¿Qué nos dice allí? Primera de Corintios 8:1 nos dice, voy a ir a la segunda parte, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿no? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Yo no sé si alguna vez usted, amado hermano, se habrá dado cuenta, pero cuando una persona más sabe, estoy hablando de una persona generalmente no creyente, cuando una persona más sabe, mientras más títulos tiene, probablemente lo más natural que él tenga es que tenga más ínfulas de grandeza. Ay, yo sé, a mí no me la van a charlar. No, pues si yo conozco, si yo pues he estudiado, ¿no? Normalmente es algo casi natural en que una persona que cuanto más estudia, se hace una persona más testaruda, una persona más osada, una persona más soberbia, llamémoslo así, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene conocimiento. Los judíos, dice la palabra, en cierta medida han pecado por ello. Porque teniendo conocimiento de la palabra de Dios, lastimosamente no terminaron de conocer a Dios en cuanto a su justicia. ¿Y qué fue lo que pasó con los judíos? Se ensoberbecieron, ¿no? Cuando en realidad lo que hace realmente la palabra de Dios en la vida del hombre es que el amor o el conocimiento de Dios, en lugar de llevarlo a envanecerse, en realidad hace todo lo contrario. Cuando una persona tiene una relación correcta con Dios por su palabra, esta persona en lugar de tener soberbia, más bien es todo lo contrario, que viene a ser humildad. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿no? El amor edifica. Y en ese aspecto, hermanos, nosotros también tenemos que evaluarnos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Si realmente tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, si realmente su justicia está en nuestro corazón por medio de Cristo, lo único que puede radiar de nosotros hacia los demás es amor. Porque el amor está más allá y no da lugar a la soberbia. El amor no da lugar al envanecimiento. Porque mientras más uno conoce a Dios personalmente en esa relación, Dios pone a él, como le dijo a esta mujer, de él saldrán raudales de vida eterna, como cuando le dijo a la mujer samaritana. Hermano, todo creyente es de una forma natural que el Señor pone eso en la vida del creyente, donde pasa de una simple gnosis a una epignosis, a un conocimiento acompañado de una verdadera relación. Y en ese aspecto, amado hermano, quiero animar a cada uno de ustedes y desafiarlos para con el Señor. ¿En qué condición está nuestro corazón delante de Él? Si nosotros acumulamos como que soberbia, ira, enojo y no estar dispuesto como que a perder el tiempo con alguna persona porque es una clase menor a la nuestra, hermanos, estamos equivocados. Eso no es precisamente un verdadero conocimiento de Dios. Es una gnosis, sí, un conocimiento superficial, pero no es una epignosis, que es un conocimiento profundo al punto de una relación. Y esa relación es la que Dios tiene con sus verdaderos hijos. ¿Qué tipo de relación usted tiene con Dios? ¿Usted solamente conoce la palabra de manera superficial? ¿O usted realmente tiene un verdadero conocimiento, un conocimiento profundo de la palabra, que realmente le ha llegado a usted a tener una transformación en su corazón
Y la manera en que nosotros podemos identificarlo es que en la medida en que nosotros conocemos más a Dios, entonces podemos amar a nuestro prójimo. Porque eso nos dice la palabra. En que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Aún recuerdo para mí que fue realmente, y en algún momento a ustedes se lo comenté, en experiencias personales que tuve con un ser querido mío, ¿no? Cuando ella agarró y tuvo al Señor en su corazón, aceptó al Señor, fue un cambio realmente así radical y verdadero en su vida. Muchas veces quedaba yo pasmado de ver ese cambio radical. Como cuando antes en nuestra ignorancia decíamos de que, bueno, yo a lo menos mucho decía, era yo regionalista, ¿no? Nación Camba y muchas cosas que yo en mi ignorancia podía decir. Ver en este caso a este ser querido que cuando fue cambiado por el Señor, llegando una vez allí al mercado, ¿no? Estábamos allí en el mercado en medio de la gente y vemos allí en el caminar entre yendo y comprando verduras y todo ello, vemos allí hay un bebé que está llorando y una mujer que está con, por supuesto con su aguayo y con su pollera. Ella no puede vender porque el niño está llorando. Entonces va ella y le dice, ¿qué tiene su niña? Y le dice esta señora, es que está enfermo, ha amanecido así y ha estado todo este tiempo ha estado llorando. Y yo estoy ahí de lejito, a unos 2-3 metros, estoy simplemente de mirón, ¿no? Y le dice allí, me gustaría orar por su hijo. ¿Me permite? Soy creyente. La señora se le quedó mirando. Y le dice, ya, está bien. Entonces agarra y va, lo toma al niño, se pone de rodillas, allí se pone de rodillas y agarra y se pone a orar por el niño. Lo hace con clamor, lo hace lleno de amor. Y mientras eso está pasando, yo estoy ahí expectante, mirando, y de lo que yo estaba 2-3 metros, agarré y simplemente me alejé a unos metros más, ¿no? Porque no quería yo que me tomen como que yo también era parte de ello, porque era mi ignorancia, no conocía un muchacho. Pero eso para mí fueron muestras del verdadero amor, de lo que Dios realmente hace en la vida de una persona que está dispuesta a ser transformado. Eso es la verdadera epignosis, el conocimiento profundo de Dios, lo que Dios hace en la vida de un verdadero creyente. Así es que eso es lo que el apóstol Pablo nos dice allí, de que ellos tenían celo de Dios, pero ese celo lastimosamente no era conforme a ciencia. Y allí en el verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado, dice allí, a la justicia de Dios. Así que en este punto vemos de que buscaron, ¿no? Los judíos buscaron establecer su propia justicia y no se sometieron a la justicia de Dios. Eso fue lo que pasó con ellos. El pueblo judío no era de que ellos ignoraban la santidad de Dios. El pueblo judío no era que no conocía de la justicia de Dios como atributos de Él, pero lastimosamente el pueblo de Dios fue ignorante. Fueron ignorantes de la grande y vital verdad que ellos deberían conocer, de que ellos eran pecadores, al igual que todos los demás pueblos. Que la justicia, la vida y todas las cosas son un don gratuito de la gracia de Dios y que la ley fue hecha para hacerles descubrir su pecado y su propia impotente necesidad de ese don sin reservas de justicia de parte de Dios. Eso fue lo que pasó con los judíos. Romanos capítulo 3, allí acompáñenme que este es un texto que ya hemos conocido, pero vamos a recordarlo para tomar en cuenta aquí lo que nos dice este verso 3. Romanos capítulo 3, versos 21 al 24, dice así. Pero ahora, dice allí, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Con esto el apóstol Pablo está manifestando. Dios en su soberanía
sumado a la gracia, Él decidió en su justicia justificar a los hombres de una manera tal en la cual los hombres ni siquiera se lo imaginaban. Dios simplemente estableció que su verdadera justicia y que Él declararía justo a quienes depositen su fe sobre nuestro Señor Jesucristo, a quienes pongan toda su confianza sobre Él, a quienes le pidan solamente a Dios el Padre por medio de Cristo el recibir salvación, por medio de lo que Jesucristo hizo por ellos. Así que el apóstol Pablo allí les muestra esto. Ellos buscaron establecer su propia justicia. Agarraron y tomaron la ley. Éxodo capítulo 20, tomaron la ley, todo lo que involucra ahí, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, que vino a ser un recordatorio de la ley, todo ellos tomaron eso y se quedaron con ello. Y quisieron vivirlo a tabla rasa. Y dijeron que lo cumplían, cuando en realidad nada de eso realmente sucedió. Allí en Hechos 11, el episodio cuando sucede la conversión de este ciudadano romano y de su familia y de sus amigos, cuando el apóstol Pablo dijo: a la verdad Dios no hace acepción de personas, y agarró y habló acerca de la palabra de Dios, y cuando él menos lo pensó, dice, descendió el Espíritu Santo y todos ellos empezaron a demostrar, a testificar de que realmente habían sido salvos en ese momento. El apóstol Pedro terminó diciendo con la comitiva que él había venido y dijo: ¿puede acaso alguien no permitir que estos sean bautizados? Y agarraron y bautizaron en ese momento a estos gentiles. Sumado a lo que también ya el apóstol Pablo empezó a tener las experiencias en su viaje misionero, y a Hechos 15 vienen y ellos y ya tienen allí su primer reunión importante, su concilio. Y en ese concilio se ponen allí a deliberar qué era lo que tenían que hacer ahora con creyentes que no eran judíos, eran gentiles. Y ahí era la lucha. No, tienen que ser como nosotros, tienen que circuncidarse también, tienen que seguir la ley. Y tiene que pararse Santiago y decir algo con mucha honestidad: hermanos, aún nosotros que somos judíos, ni siquiera nosotros lo pudimos hacer eso, ni podemos, y queremos poner una carga más sobre ellos, algo que ni siquiera nosotros lo cumplimos. Eso es lo que sucede con la mayoría de los israelitas en ese contexto. A tabla rasa, seguir de acuerdo a la ley. Pero ellos, por supuesto, no se daban cuenta, y esto es lo que aclara el apóstol Pablo en el verso que continúa, verso 4, nos dice allí: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así es que lo que el apóstol Pablo está diciendo allí es que la ley como tal requería obediencia a los preceptos, o si no había esa obediencia, había muerte, ¿no?, por la obediencia a los mismos, ¿no? Sin embargo, allí nos muestra de que esto vino a ser, por supuesto, una piedra de tropiezo para los judíos. Nos muestra ahí en Romanos 9, 32, 33, nos dice el apóstol Pablo de que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Quién era esa piedra de tropiezo? Nuestro Señor Jesucristo. Él era esa piedra de tropiezo. También nos muestra allí en Mateo 5, verso 20, porque los principales que agarraban y querían seguir bajo esta misma forma, evidentemente los fariseos y los saduceos, nuestro Señor, cuando habla acerca del reino de los cielos, les dice a la multitud que está allí, Mateo 5:20, porque les digo a ustedes que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Estos hombres, los escribas y los fariseos, los líderes religiosos, allí ellos agarraban y decían: no, nosotros tenemos que seguir de acuerdo a la ley, tenemos que seguir al pie de la letra, y daban órdenes y no se juntaban allí, les daba cosa juntarse al lado de una prostituta o de cualquiera de esas personas de baja moralidad.
¿no? Y nuestro Señor Jesús agarra y desafía a los quienes están escuchando en su audiencia y les dice: si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas y los fariseos, definitivamente vosotros no entraréis en el reino de los cielos. Más adelante nuestro Señor fue duro con los mismos escribas y fariseos cuando les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que sois como las serpientes, duros de cerviz. Así que el fin de la ley, amados hermanos, es Cristo. En el sentido de que es nuestro Señor Jesucristo el fin de la ley, en que definitivamente la ley fue dada con un propósito. Dios dio la ley con un propósito a su pueblo. Lo dio a Israel. Y este propósito de la ley era de que el pueblo, al buscar seguir los mandamientos de Dios, al tratar de agarrar y de cumplir esos mandamientos, 613 mandamientos ceremoniales, civiles y otros mandamientos con respecto a Dios al hombre, el hombre dice tenía que cumplirlo. ¿Quién puede cumplir todos los mandamientos de Dios? Cuando solamente resumiéndolo nada más a 10 mandamientos nos damos cuenta de que no podemos cumplirlo. Porque la exigencia de Dios es que nos pone aquí este parámetro y nos dice de que debemos de cumplirlo a cabalidad, sin equivocarnos absolutamente en nada. Entonces, ¿qué hace el creyente? O la persona a quien el Señor le da entendimiento, se da cuenta que no puede cumplir los mandamientos de Dios a cabalidad, y a lo único que realmente puede llegar por medio de la ley es a darse cuenta de una cosa, que es pecador y que necesita de Dios. Por tanto, ¿qué va a hacer? Se va a poner de rodillas y va a pedirle al Señor perdón porque no puede cumplirlo. Y luego de ello le va a decir al Señor que por favor lo cambie y que le dé la capacidad de darle esa oportunidad y que le dé la capacidad, esa fuerza de poder cumplir sus mandamientos. Allí actúa la fe. Allí actúa la fe. Cuando el hombre se da cuenta que no puede cumplirlo y que necesita de Dios para poder hacerlo. Así que el apóstol Pablo allí le dice a los israelitas, les recuerda de que esta piedra de tropiezo que es nuestro Señor Jesucristo viene a ser la principal piedra del ángulo y que sobre todo no hay ningún hombre que pueda llegar a cumplir los estándares divinos de nuestro Señor. Como ya lo hemos visto también allí muchas veces en Isaías capítulo 64:6, en que el Señor dice de que el hombre es como suciedad y toda justicia del hombre es como trapos de inmundicia delante de Dios. Así es que no se puede, el hombre definitivamente no puede alcanzar la justicia que Dios quiere. Así es que Isaías declara allí en Isaías 64:6, como ya les mencioné, trapos de inmundicia. Y segunda de Corintios nos muestra acerca de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios 5:21, el apóstol Pablo le dice allí a los corintios: el que no conoció pecado, está hablando acerca de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido declarados justos. Usted y yo, aunque no lo merecemos, aunque a veces metemos la pata, aunque seguimos pecando, porque dice que aquel que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso, aunque por allí nosotros agarramos y pecamos, sin embargo, la palabra allí nos muestra de que nosotros hemos sido constituidos justicia de Dios por medio de Cristo. Así que eso es lo que nos muestra, amados hermanos, en estos versos del 1 al 4. En el punto 2 allí la salvación nos dice de que es por la fe, y eso está allí en Romanos capítulo 10, versos 5 al 10, ¿no? Nos dice allí el texto, verso 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En estos primeros textos del verso 5, el apóstol nos está mostrando un texto que Moisés lo dijo allí en Levítico capítulo 18, versos 4 y 5. Vamos por favor allí en este texto, Levítico capítulo 18, versos 4 y 5. Nos dice allí Moisés allí a los israelitas: mis ordenanzas pondré por obra, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Jehová. Miren aquí lo que viene a ser lo que hace un momento estábamos conversando. El Señor pone aquí y dice: aquí están mis estatutos, aquí están mis ordenanzas, aquí están mis preceptos, y todo aquel que lo haga vivirá por ellos. ¿Qué está queriendo decir allí el Señor? Está diciendo: esta es mi caña de medir, y ustedes, así como se las estoy dando, van a cumplirlos a cabalidad. Soy un Dios santo, Levítico 19:2, y seréis santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y aquí están mis preceptos, y todo aquel que diga que va a cumplirlos debe de vivir por ella. Por supuesto, esto no era algo posible de hacer. Allí mismo, por ejemplo, Santiago nos habla acerca de ello, y nos dice Santiago capítulo 2, verso 10: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, dice, se hace culpable de todos. ¿Se imagina usted tratando de construir? Hace unos años atrás tuvimos aquí en Santa Cruz, recordará usted, hace casi 2 décadas, si no me equivoco, hubo un edificio aquí en el centro que se cayó. ¿Recuerdan? ¿No? Un edificio iba a ser un condominio en pleno centro. El edificio Málaga, ¿no? Ya estaban allí, ¿no? Arriba. No sé cuántos pisos tendrían, pero lastimosamente en el momento menos pensado ese piso agarró y tambaleó y cayó. 18 personas, si mal no recuerdo, fueron la cantidad de los trabajadores que murieron, entre medio del arquitecto, ¿no? Por lo menos oficialmente es lo que se dice, ¿no? ¿Qué pasó? La base del edificio mal diseñado y mal construido. ¿Y qué vino a hacer eso? Lastimosamente, algo que no aguantó por su propio peso y cayó. El apóstol Santiago habla de esto y quiere ir más o menos en ese sentido. Dice: el hombre que cumpla la ley debe de cumplirlo a cabalidad, y aquel que cumpliendo la ley tan solamente se equivoque en un solo punto, no importa cuánto haya construido, todo se viene abajo. Todo se viene abajo. Eso es lo que nos muestra aquí la palabra. Así es que la ley apuntaba, por supuesto, a Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo es la meta de la consumación de la justicia. Esto es lo que nos refleja aquí estos puntos, para empezar, lo que nos muestra el verso 5. De que la ley apuntaba a esta meta y a esta consumación de la justicia, que solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio, ni ninguna otra manera. ¿Quién quiere cumplir o ir en base a lo que es la ley? ¿Se ha puesto usted a tratar de cumplirlo a cabalidad? ¿Ha tratado de hacerlo? ¿Se ha evaluado? A veces nos toca, mientras vamos y evangelizamos a las personas, a veces nos toca con personas que todavía no han llegado a entender, a evaluar esta situación. Cuando tomamos el tema de la ley en los 10 mandamientos y vamos allí mandamiento por mandamiento y le decimos, la ley de Dios dice, no obedecerás a tu padre y a tu madre. De repente allí hablando con una persona adolescente,
La ley dice, obedecerás a tu padre y a tu madre. Te pregunto, ¿siempre has obedecido a tu papá y a tu mamá? Algunas veces me llevo sorpresa cuando me dicen, sí. ¿De verdad siempre has cumplido? Sí. No he desobedecido, no desobedezco yo a mis padres. A veces me da un poquito ganas de reír, pero debemos de mantener el hecho de poder seguir hablando con ellos para poder demostrarles de que realmente no es así. Pero hermanos, ninguno de nosotros realmente puede cumplir la ley. Ninguno de nosotros está en la capacidad realmente de poder cumplirlo. En el verso 6 y 7 nos indica de que la justicia que viene por fe no es por obras ni por alcanzar lo imposible. Porque lo que el apóstol Pablo está mencionando allí en esa retórica de palabras que utiliza, ¿quién irá al cielo para traer a Cristo? ¿Quién irá a las profundidades para subir a Cristo? Lo que el apóstol está queriendo dar allí es como una hipérbole, algo que definitivamente no se puede hacer. Y de alguna manera lo muestra al hombre, en que el hombre trata y agarra y trata de llegar a tratar de hacer cosas máximas, o sea, de querer alcanzar cosas máximas para su salvación, cuando en realidad su salvación nada más está allí en algo sencillo, llamado fe en nuestro Señor Jesús. Tratan de ganarse el cielo haciendo grandes esfuerzos. Tratan de ganarse el cielo haciendo muchas cosas. Pero nada de eso, nada de lo que hagan les va a dar realmente salvación, porque todo mérito humano delante de Dios no sirve. Donde lo único que se puede llegar a tener salvación es a través de la locura del Evangelio. A través de la locura del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Así es que, hermanos, la ley nunca fue dada como un medio de salvación, sino para revelar el carácter justo de Dios y hacer que el hombre reconozca su necesidad de acudir a Dios por la fe. Nunca, nunca delante de Dios la ley fue dada como un medio de salvación. La ley, al contrario, ¿qué es lo que hace a nosotros? Nos muestra, les mostró a los judíos y nos muestra también a nosotros como gentiles. La ley, su función lo que hace que es mostrarnos cuán pecadores somos. Porque la ley dice allí, no robarás, y yo robo. La ley me dice, no mentirás, y yo miento. La ley me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y yo estoy que hiervo en que solamente me amo a mí mismo. Soy tan egoísta que no tengo la capacidad de amar a otra persona más. Pero ¿cómo puedo llegar a hacerlo? Por medio de Cristo. Así que eso es lo que nos muestra el apóstol Pablo en estos versos 6 y 7. Y por último allí, en los versos en adelante, 8, 9, 10, nos dice de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que, hermanos, para nosotros el mensaje de salvación está cerca. El mensaje de la salvación de nuestro Señor está cerca, en nuestro corazón. El mensaje está allí para nosotros. ¿De dónde sacó este texto Pablo? De Deuteronomio capítulo 30, verso 14. Deuteronomio capítulo 30, verso 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas, ¿no? El corazón es el centro mismo de la vida. Con el corazón se cree, se confía, y Dios, en el momento en que el creyente cree y pone su confianza en el Señor Jesús, Dios imputa su justicia al hombre que pone su fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto no es un hecho del hombre por el hombre, no es ni en el hombre, sino que es para beneficio del hombre. La justicia de Dios es la clave de la salvación. La justicia de Dios. ¿Quiere usted seguir los mandamientos de Dios allí al pie de la letra? Sería más o menos como cuando el apóstol Pablo le habló a los Gálatas y les dijo, oh Gálatas, me lo imagino allí al apóstol Pablo mientras está escribiendo, agarrarse un poco la cabeza y como que rascarse en un sentido de decir, ay, qué tristeza.
Oh Gálatas insensatos, tan necios sois. Habiendo acudido primeramente a la justicia de Dios por medio de la fe, vais a terminar para las obras. Le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Hermanos, la justicia es por la fe de nuestro Señor. Ahora, evidentemente, y esto es importante también, de que nuestras obras demuestran nuestra salvación. No somos salvos por obras, pero el verdadero creyente que ha sido transformado en su corazón por el Señor demuestra por medio de sus obras, como dice Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él determinó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. El verdadero creyente va a demostrar por medio de sus hechos, de sus acciones, de que realmente este creyente es salvo, porque Dios hizo una transformación en su corazón. Hermanos, hasta aquí entonces estamos viendo Romanos capítulo 10, versos 1 al 10. Y esto para nosotros es un desafío muy lindo y a la vez también un recordatorio de nuestra salvación. Los judíos, lastimosamente, aún ahora, en este tiempo, siguen con esa dureza de corazón. Siguen allí con eso en su mente, teniendo un conocimiento parcial del Señor, un conocimiento parcial de Dios. Y están obstinados allí, creyendo ellos de que están siguiendo a Dios. Pero Dios, lastimosamente, eso ha visto el rechazo de ellos. No le ha tomado a Dios por, de que Él se sorprenda. Estaba dentro de los propósitos de Dios esta situación. ¿Para qué? Para dar oportunidad a nosotros, a los gentiles, quienes no éramos parte, pero el Señor ha agarrado y nos ha tomado y nos ha puesto dentro de la misma savia que es Jesucristo. Allí nosotros estamos como hijos adoptados del Señor. Y ahora nosotros podemos gozar de esa vida eterna que Él ha dado a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al gentil, a nosotros. Bien, así que quienes tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo único que podemos decir es agradecer al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero quienes aún todavía no tienen a Cristo en su vida, ese llamado a reflexionar, ese llamado a examinarse a sí mismo, ese llamado a poder orar y decir al Señor, Señor, perdóname, porque he estado yendo por otro camino que no es el tuyo. Y por favor, necesito que me vuelvas a tu camino, a Jesús. Quiero que por favor, si está en tu voluntad, me permita tener salvación por medio de Él. No lo merezco, pero lo necesito. Bien, vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en Cristo, Padre, todo aquel misterio que había, tú, Padre, lo diste a conocer. Nuestro Señor Jesús vino en cumplimiento de lo que ya el Antiguo Testamento había hablado acerca de Él. Los profetas hablaron de Él, Moisés habló de Él. Padre, tú nos mostraste a Cristo. En Cristo se cumplieron las profecías dadas acerca del Mesías. Señor, gracias porque por medio de Cristo podemos tener salvación. Todo aquel que cree, no solamente el judío, sino cualquier persona hoy está apta, Señor, para escuchar tu palabra y para aceptar, Señor, lo que Cristo hizo por nosotros. Te rogamos, Señor, por las personas quienes están aquí. Si hay alguien que aún todavía no tiene a Cristo en su vida, te pido que obres en él, en ella. Pero además también te pedimos por las personas afuera, quienes no te conocen. Te ruego, Señor, que obres en su corazón. Te ruego, Señor, que oigan tu evangelio y, Padre, tú les permitas ver, tú les des entendimiento y puedan estas personas venir a salvación. Te encomendamos sus vidas, te encomendamos nuestras familias, te encomendamos nuestros vecinos, te encomendamos nuestros amigos, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, las personas quienes trabajan para nosotros. Señor, te encomendamos, ayúdanos, permítenos ser, Señor, una luz para ellos. Danos entendimiento, tu palabra esté en nuestra boca para poderles hablar con sinceridad acerca de la salvación por medio de Cristo. Padre, te encomendamos esto. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.